Entonces, vamos a ver lo relativo a crianza de terneras y vaquillas de reemplazo. La meta de un sistema cualquiera, de un sistema de producción en su programa de cría de vaquillas de reemplazo es criar vaquillas que alcancen la edad y peso deseados precozmente y que así puedan iniciar la pubertad, quedar preñadas y parir sin problemas a un mínimo costo, e incorporarse lo más rápidamente posible al rebaño de vacas, es decir, a su vida productiva para generar un retorno económico. Diría yo, eso es conceptualmente en su conjunto, porque si bien Fricke da esa descripción, no necesariamente aborda la opción de que este animal debe de, ojalá en un tiempo prudente, plausible y consistente con un adecuado desarrollo del animal, poder tener su primer parto y entrar en el proceso de lactancia. Ustedes saben que la lactancia acontece como una consecuencia del parto. Entonces, eso es importante. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta clase y de la clase de la próxima semana, donde vamos a tomar esta temática. Nos vamos a dar cuenta que no por mucho madrugar amanece más temprano, como dice el dicho. Entonces, la importancia de la crianza de terneras y de la obtención de vaquillas de reemplazo radica en que estas van a constituir la reposición de las vacas que se eliminan, que dependiendo de las circunstancias, esas tasas de eliminación o tasas de reemplazo, ¿ya? Fluctúan entre un 30 a 20%, pudiendo, dependiendo de las circunstancias, ser mucho mayores también. Ahora, si son mayores, bueno, es porque estamos teniendo tal vez un sistema poco adecuado. Aquí podría uno entrar a tener dudas acerca de cómo se hacen las cosas y por qué se eliminan tantas vacas, ¿ya? Mientras más alta es el número de la tasa de reposición o de la tasa de reemplazo, significa que son las vacas que hay que reemplazar porque han sido eliminadas del rebaño por una u otra causa. Y ya vamos a ver cuáles son las causales más importantes por las cuales se eliminan vacas en los rebaños lecheros en distintos países, porque dependiendo de ciertas situaciones que son multifactoriales, eventualmente las causales de eliminación no necesariamente son las mismas. O pueden ser las mismas, pero no necesariamente tienen la misma importancia. Entonces, estas terneras que se crían y que posteriormente pasan a ser vaquillas, las que se encastan y que paren y por lo tanto pasan a entrar al grupo productivo, van a reemplazar a aquellas que se van. Y que se van por distintas razones, como vamos a ver en un ratito. Y no solamente la idea es que reemplacen a las que se van, sino que también permitir el aumento de la calidad genética del rebaño. Y es por eso que en términos generales uno puede decir, o uno podría decir que si las cosas están bien hechas y la decisión que se toma, por ejemplo, sobre la compra de las dosis del semen para inseminación artificial, vamos a poder entender que en general las vaquillas, las hembras más jóvenes, las vacas de primera lactancia, van a tener mejor calidad genética que sus madres, ¿ya? Porque en términos generales uno debiera de estar esperando un avance genético. Cuando uno, y lo van a ver a su vez en la clase respectiva, uno selecciona semen no basado en el capricho, sino que lo hace basado en antecedentes objetivos que se sustentan en las pruebas genéticas a las cuales son sometidos los toros que se utilizan para inseminación artificial. Y hoy día, como además hay técnicas más avanzadas, también se está utilizando el valor genético propiamente tal a través de genómica para poder identificar a toros que, si bien eventualmente no han sido probados aún, se entiende que tienen un valor superior o pueden llegar a tener un valor superior basados en sus antecedentes genéticos moleculares, es decir, en los antecedentes de los genes que porta realmente ese individuo. Entonces, siempre deberíamos de esperar que la calidad genética del grupo que entra a reemplazar a las vacas que se van va a ser de mejor calidad.
Y por supuesto, todo esto tiene que ser en un contexto donde el sistema sea económicamente eficiente. ¿Cuáles son las razones por las cuales se eliminan vacas en un rebaño lechero? Bueno, aquí hay una información en que data tal vez un poquitito vieja, pero encontrar información objetiva así tampoco es tan fácil. Stevenson en el 2009 hace referencia justamente a esta información publicada en el año 96, donde se indica que problemas de mastitis y problemas reproductivos serían los dos más importantes, seguidos de pobre producción o baja producción, o por lo menos producción que no está conforme a las expectativas del rebaño al cual pertenece el animal, seguido de cojeras y algunos otros problemas, por ejemplo, conductuales, actitudes agresivas, en fin, algunas otras razones y una proporción bastante menor de enfermedades. Si vamos a algunos otros datos que categorizan y que han ido a evaluar, por ejemplo, qué es lo que acontece en un rebaño de 20 vacas que fueron evaluadas y que tenían en su contingente animales de la raza Jersey y Holstein, principalmente algunas de la Milking Shorten, que es otra raza lechera más escasa. Y que entonces y aquí se presentan además los rangos productivos, fluctuando desde 5.400 litros o kilos de leche a prácticamente 13.500, entonces el rango es diverso. Y las razones de eliminación, cooling rate es tasa de eliminación, y tenemos razones reproductivas, como REP, razones productivas, PRD, mastitis, MAS, DED, muertes, otras, por venta, eliminación porque se vendieron las vacas, puede haber habido alguna circunstancia particular y necesitaron vender vacas, problemas en la ubre, problemas de patas, abortos, con cuentas de células somáticas altas, es decir, vacas millonarias, como se habla en la jerga lechera, y enfermedades. Entonces, si vemos entre esta gama de razones para eliminar, vemos que las razones porque no cumplen las metas reproductivas es la primera razón de eliminación, al menos en Estados Unidos, en el lugar donde se hizo este estudio, seguido de razones productivas, y está a su vez seguido de razones de sanidad mamaria, básicamente mastitis, por muerte de animales, y algunos otros que pueden ser en general diversos. Si nosotros vemos los antecedentes chilenos, ¿ya? Antecedentes que son más nuevos, al menos aquí tenemos alguna información más reciente e información que fue generada por el consorcio lechero básicamente, que informa las causas de eliminación por región, y aquí vamos a ver que también hay diferencia, y esto es lo interesante de este cuadro, para el año 2013. Bueno, pueden darse cuenta que el ranking de problemas en las lecherías chilenas es diferente al ranking que se planteaba para las lecherías de Estados Unidos, donde aquí los problemas mamarios son los que llevan u ocupan el primer lugar, seguido de los problemas reproductivos, y en tercer lugar los problemas de patas, es decir, de cojeras. Eliminación por selección voluntaria, y esto uno lo podría atribuir cuando se hace selección voluntaria, es porque el animal no cumple con algún estándar, con algún objetivo del plantel, y en general uno podría pensar que el no cumplimiento de esa selección es porque tal vez no está cumpliendo
lo que se espera del punto de vista de producción o de ganancia diaria de peso, en fin. Podríamos atribuirle más bien a quien no cumple metas productivas. Entonces tenemos un ranking que es un poco distinto al que justamente presentan los datos de Estados Unidos. Y si vamos por región, y aquí es donde ustedes tienen que pensar en que los sistemas productivos por región tienen distinta naturaleza, son de distinto tipo, ya lo estuvimos viendo entre la semana pasada y esta mañana, en que justamente la región central, digamos Valparaíso, región metropolitana, región de O'Higgins, hasta el Biobío, básicamente se tratan de sistemas más bien intensivos de producción, es decir, de sistemas que están en confinamiento. Mientras que de la zona sur hacia allá, todo lo que es la Araucanía, los ríos y los lagos, son más bien sistemas pastoriles. Y fíjense en esto, en las cojeras. En la zona norte, por así decirlo, o centro norte, ¿ya? Vamos a decir Valparaíso, región metropolitana, O'Higgins, Biobío, las cojeras son menores, ¿ya? Son relativamente menores, la metropolitana un poquitito más alta, y si lo comparan con las de la zona sur, básicamente diferente. La Araucanía, casi 18% de hembras eliminadas por cojera, los ríos prácticamente un 25% de animales eliminados por cojera, en los lagos prácticamente un 23% de animales eliminados por cojera. ¿A qué piensan que puede deberse esta situación en estos sistemas que son pastoriles? A ver, aquí hay alguien que dice en el chat. Las salidas a pastar. Ah, sí. Las distancias a las cuales los animales deben de, están expuestos, puesto que la vaca debe salir a pastoreo, y muchas veces las distancias donde están los potreros que están pastoreando están a bastante distancia de la sala de ordeña. Y por lo tanto el animal tiene que ir y volver a la sala de ordeña al menos 2 veces al día. Y eso, más que con la distancia, tiene relación con la calidad de los caminos. Suelos malos, sí, y en ese sentido los suelos malos, como dices tú, más que suelos malos, son caminos malos. Caminos que no están habilitados correctamente, donde hay muchas piedras, en el invierno con la lluvia, se dañan mucho más con el tránsito de los animales, y si hay piedras, las piedras afloran, en fin. Eso tiene que ver mucho con la situación de cojeras en los sistemas pastoriles. Necesidades de caja. Aquí, claro, en la última columna, y que tiene la menor incidencia, pero que aparentemente en la región del Biobío tiene bastante importancia, es hacer plata. Es decir, me quedé corta de dinero, tengo necesidad de efectivo, el banco probablemente no me la da, o si me la da me cobra un interés que es muy alto, por lo tanto no recurro al banco, no recurro a esas opciones, no recurro a endeudarme, prefiero tomar alguno de los animales que probablemente estén en alguna situación desmedrada en relación a lo que es mi rebaño. Por ejemplo, a lo mejor escojo a las que no están produciendo tanto como yo esperaría, pero bueno, eso puede ser decisión del productor, pero la vende para poder hacer caja, para poder obtener money, dinero. A eso se refiere con necesidad de caja. Y a propósito de necesidad de caja, que es una característica propia de los sistemas lecheros, y es algo que les comentaba también el doctor Oltra, y que yo creo que lo vimos también cuando hicimos la clase en producción de leche, en introducción a la producción animal, en el curso. Es que la producción lechera está distribuida entre productores pequeños, medianos y grandes. Y hay muchos productores pequeños. Y esos productores pequeños
disponen tal vez de 1, 2, 3, de muy poquitos animales, 10 animales tal vez. Normalmente son lecherías de temporada, es decir, lecherías oportunistas. Al final producen leche porque tienen la posibilidad de producirla, pero no porque manejen los factores de producción para llegar a esa producción. Y entonces, ¿por qué les interesa tener a estos animales? ¿Cuál es la razón? La razón es porque en la medida que tienen algunas vaquitas en leche, las ordeñan y venden la leche cada día. O la venden como leche o hacen algún queso y lo venden como queso. Entonces, durante un periodo de tiempo que puede ser todo el periodo de primavera-verano, mientras las praderas tengan algún alimento que entregarle a las vacas, estas van a estar produciendo, no van a producir mucho, incluso parte de la leche la ocupan para alimentar al ternero o a la ternera, prácticamente al pie de la vaca. Entonces, recogen un poco de leche, la hacen quesos, la venden, y esa es venta diaria, es venta bien rápida, son esos famosos quesos frescos que anuncian por ahí en los campos. Y eso significa que tiene entrada diaria. Es uno de los pocos rubros donde el productor tiene, por ejemplo, el que le vende la planta, tiene ingresos mensuales. Todos los meses le están pagando su leche. Y el productor chiquitito, o de la agricultura familiar campesina o de subsistencia, está vendiendo todos los días ese leche o ese quesito. Y por lo tanto hace caja. Se convierte en una suerte de caja de disponibilidad de recursos con el cual la dueña de casa va y puede comprar, por ejemplo, alimentos para la familia. Y esa es una de las características de los sistemas lecheros cuando uno lo ve desde el punto de vista de los lecheros, de quienes tienen animales y son más pequeñitos. Pero igualmente en los productores grandes, si ustedes comparan, no sé, una producción de cultivos, por ejemplo, leguminosas, legumbres, o el que produce trigo, o el que produce cebada, o quien produce duraznos o manzanas, la producción es en una única temporada en el año. Y el productor recibe ingresos en ese único momento. En cambio, la producción de leche es una producción diaria y que implica la venta a la planta faenadora, a la planta procesadora de leche permanente a lo largo de todo el año y por lo tanto ingresos permanentes al plantel. Y esa es una diferencia que hay respecto de otros sistemas productivos. Por ejemplo, también en la producción de carne. Si pensamos en bovinos de carne, habitualmente los bovinos que están listos para ser faenados o la venta de las crías, en fin, acontecen en algunos momentos del año, pero el resto del año el productor no tiene ingresos. Y eso es una cosa interesante de los sistemas productivos lecheros. Eso como paréntesis. Y que tiene que ver con la palabra o con lo que dice esa columna, necesidades de caja. Entonces, si rebobinamos y vamos de nuevo a lo que nos convoca, que tiene que ver con las causas de eliminación, claro, los problemas de cojeras o de patas en la región del sur, en los sistemas pastoriles, se refieren posiblemente o mayoritariamente a problemas en calidad de caminos, distancias recorridas y asociadas a caminos que no están en buenas condiciones. Si ustedes también ven problemas reproductivos, van a ver que los problemas reproductivos, por ejemplo, tienden a concentrarse en el ámbito de la zona que hay producción más intensiva. ¿Por qué? Porque aquí la presión productiva enlentece la actividad reproductiva, ¿ya? Recuerden, cuando la hembra pare, entra en una etapa de anestro reproductivo y comienza la producción de leche. Y normalmente esa producción de leche lleva aparejado una situación normal y natural en todos los mamíferos, que es un balance energético negativo. Dependiendo de cuán serio es ese balance energético negativo, este anestro eventualmente se alarga y la recuperación de la actividad reproductiva se demora. Y por lo tanto, mientras más alta sea la producción del animal, la vuelta a la reproducción es un poco más lenta. De ahí que eventualmente haya vacas que efectivamente
les cueste mucho y se salgan del esquema y finalmente se eliminan porque no recuperan actividad reproductiva, ¿ya? Entre otros, pueden haber otras razones. Y a ver, ¿y qué otra cosa también hay diferencias? Hay algunas diferencias en problemas mamarios entre la región del sur y la región del norte. Podríamos pensar que los manejos, y aquí, bueno, aquí hay tanta causalidad, por Dios, tiene que ver con ambiente, pueden ser las lluvias, el barro, lluvia concomitante con calor, pueden ser incluso hasta los mismos caminos que pueden estar ejerciendo, tanto caminar de un lado para otro, que pueda tener el animal golpes en la glándula. Pueden ser también temas de funcionamiento del equipo de ordeña, a lo mejor malas rutinas de ordeña, bueno, pueden haber varias razones, pero uno podría pensar que en la zona sur hay una mayor incidencia de problemas mamarios que en la zona central, donde estarían más controlados. Pero también llama la atención que los problemas de otras enfermedades o otros problemas sanitarios sean pocos, son relativamente bajos, ¿ya? Entonces la salud de los animales en general se cuida. Y en el caso de lo que es tuberculosis, leucosis y brucelosis, aquí se hace un acápite específico. Y ustedes pueden ver que hay algunas zonas que aparecen con niveles altos de eliminación, como es la región de Valparaíso, y como puede ser también en parte la metropolitana. ¿A qué se debe esto? A que ha habido un énfasis muy importante desde las plantas lecheras, que han ejercido, entre comillas, presión, no presión, pero sí la condición de necesidad de tener productores que les proveen de leche que provenga de vacas que estén libres de estas enfermedades, por las cuales además pagan un premio, por así decirlo. Y yo creo que a la altura de estos años en que se hizo esta cuantificación de cuáles eran las causas de eliminación y por qué se eliminaban, tiene que ver con eso. Y es por eso que Valparaíso y la metropolitana estarían apareciendo con estas cifras tan altas. ¿Por qué? Porque se entró en un proceso bastante drástico de eliminación de animales. Y yo creo que si hoy día vamos a revisar cuál es el estatus de cuántos predios libres hay en la zona, va a ser bastante bueno, y probablemente hoy día, si preguntamos cuántas hembras se han eliminado por estas enfermedades de control oficial, sean mucho menores porque ya los predios han entrado en este estatus de ser libre de estas enfermedades. Entonces vemos así que tenemos que tener ciertos criterios y que tener cuidado cuando pensamos en cuáles son las causas. Pueden variar, pero en términos generales uno puede claramente pensar que son problemas reproductivos, problemas mamarios, problemas de cojera y también problemas productivos, con matices, y por lo tanto finalmente en cada predio va a haber una situación que es distinta. Las alternativas para obtener los reemplazos. Algo hablamos en la mañana, algo dijimos, porque en la mañana justamente comentamos la situación que, de acuerdo a la descripción de un sistema podía ser cerrado o abierto. Cerrado si producía sus propios reemplazos en el predio, como sería aquí la situación del punto A, crianza del reemplazo en el predio, versus aquellos sistemas abiertos que compran los reemplazos en otras lecherías. Y también mencionamos algunas de las ventajas y de las desventajas que están puestas aquí de manera explícita. Comprar en otras lecherías permite que el productor se especialice en la producción de leche. ¿Por qué? Porque no se tiene que preocupar de qué es lo que está pasando con las terneras, no tiene que preocuparse de la crianza, que si están comiendo bien, si están creciendo bien, si están alcanzando o no la edad y peso a encaste a los 14 meses como uno espera, 14, 15 meses como uno espera que sea, para que puedan parir a los 24 meses. Eso implica atención, cuidados, mano de obra, instalaciones, áreas donde están las terneras, áreas donde están las vaquillas, en fin. Al no tener que preocuparse de eso, bueno, de alguna manera reduce
el uso de mano de obra y las necesidades de construcciones específicas para esa función. Entonces, esas serían las grandes ventajas. Pero las desventajas son bastante grandes, en mi opinión, y hay un riesgo implícito en el incorporar animales desde otros rebaños a un rebaño que, supongamos, por ejemplo, está libre de enfermedades o tiene un buen estatus sanitario. Entonces, en general, las vaquillas que provienen de otro plantel suelen ser de menor calidad que las que uno pudiera criar. Y porque además, quien vende vaquillas no va a vender a sus mejores vaquillas, va a vender a las vaquillas que le sobran. Cuando uno tiene que reemplazar 20 vacas y tiene 30 o 40 vaquillas para hacer ese reemplazo, uno tiene la capacidad de escoger. ¿Y qué escojo? ¿Lo mejor o lo peor? Va de cajón, ¿no es cierto? Escojo lo mejor. Y por lo tanto, ese productor se quedó con sus 20 mejores vaquillas y tiene otras 20 disponibles para vender. Y son esas las que vende. Y son esas las que comprará este otro personaje que no cría sus propias vaquillas. Entonces, desde ese punto de vista, probablemente lo que esté comprando sea de menor calidad que lo que tiene, pero sin duda es de menor calidad de lo que el otro señor crió, puesto que él trató de quedarse con lo mejor. Desde el punto de vista del valor genético del animal, hay una incertidumbre. No necesariamente se conoce. No todos los productores llevan control veraz de qué es lo que son sus animales. Y si no hay control lechero, que es una manera de verificar el estatus productivo de un plantel lechero y de sus vacas, posiblemente no hay antecedentes objetivos y que estén reflejados en índices productivos, en fin, algo que dé garantías al productor, a quien compra, de cuál es la calidad genética de lo que está comprando. Usualmente no se sabe. Y por lo tanto, claro, tengo la incertidumbre, estoy comprando una vaquilla preñada, porque normalmente eso es lo que uno hace, uno compra una vaquilla preñada para que llegue al plantel y para en el plantel, y no siempre sabe exactamente qué es lo que está comprando, ni desde el punto de vista genético, ni desde el punto de vista sanitario. Por lo tanto, al no saber la calidad genética, hay cierta incertidumbre de cuál será el nivel productivo que tenga y eventualmente de la vida útil que esa hembra pueda tener en el plantel. Y el otro tema es que en la mayoría de los casos hay un mayor costo. Comprar una vaquilla es mucho más caro que producirla, y dependiendo de las circunstancias del mercado, de cómo está el precio de la leche, de cuán interesante o no está el negocio, el precio de las vaquillas sube o baja. Por lo tanto, respecto del valor de producción de una hembra, el valor de compra puede ser entre un 60 a un 100% más caro que producirla. Entonces siempre comprarla va a ser más caro. De ahí que la mayor parte, en términos generales, la mayor parte de los productores crían sus propios reemplazos. Eso es lo más común, al menos en Chile. Son pocos los productores que deciden no hacer su crianza. La mayoría lo hace, y posiblemente son por las razones que les estoy comentando. Y de hecho hay antecedentes objetivos que dan cuenta de que esto es así. Y aquí justamente en esta diapositiva se presenta un trabajo realizado en Estados Unidos en un rebaño lechero de 800 vacas en el estado de Texas, y se tomaron los antecedentes productivos del rebaño y se hizo una simulación donde se incluyeron una serie de datos, de información respecto de alimentos, tasas de interés, precios de venta, precios de compra, en fin, varios datos. Y lo que hicieron estos autores fue calcular la probabilidad del aumento del valor neto, es decir,
¿Qué pasa con el valor de mi animal, de la vaquilla que yo compré y que luego se convierte en vaca? ¿Cuánto aumenta ese valor? Es decir, en términos de lo que esa vaca es capaz de producir y de vender. Y resulta que la probabilidad de que aumente el valor neto de ese animal desde ese punto de vista, si yo crío a la ternera, si yo crío a la vaquilla, es de un 97%. Es decir, hay una certeza bastante grande de que la resultante por haber criado va a tener como consecuencia un aumento del valor de ese animal y de lo que va a ser la producción de ese animal. Pero si la compro, la probabilidad es de solo el 50 y tantos por ciento, 56%. O sea, como que me puede ir bien y me puede ir mal. Tengo casi mitad y mitad. Y cuando hacen el cálculo, la razón de valor neto final versus valor neto inicial, de nuevo la crianza es superior a la compra. Esto significa que en relación al valor neto inicial, que sería el precio de venta, el precio de compra, y el valor neto final, que sería, no sé, el precio de venta o compra cuando termina el proceso, siempre es mayor para la crianza. Y la variabilidad que podemos apreciar en estos resultados y que deriva de la incertidumbre cuando uno compra animales es bastante más alta que cuando se trata de la crianza propia. Y resultados parecidos a esto encontraron autores de manera más reciente, Robbie Austerman y Stroben, en el año 2006, que hicieron un trabajo parecido, pero en rebaños de bovinos de carne. Pero el contexto es más o menos el mismo, puesto que ellos lo que hacían era evaluar la rentabilidad de los productores cuando compraban o criaban sus propios reemplazos. La diferencia es que aquí en este caso va a ser para bovinos de carne y nosotros estamos tratando de enfocar el hecho hacia bovinos de leche. Pero evaluaron una serie de parámetros y encontraron que no había diferencias en rebaño, en tamaño de rebaño, en tasas de preñeces, ni en tasas de destete, ni en costos de alimentación, ni de operación, ni de consumo de alimentos, una serie de detalles, pero encontraron diferencias significativas entre quienes compraban versus los que criaban los reemplazos en costos de depreciación, en costos anuales por vaca, en el retorno de capital, mano de obra y manejo, y en el retorno manejo, donde siempre las vacas producidas en el rebaño tenían mejores resultados, y resultados bastante importantes. Que entonces vuelven y que de alguna forma estos resultados, aunque sea de un rebaño de carne, son consistentes con los resultados que les mostré antes del rebaño lechero. Por lo tanto, se trate de un rebaño de carne o de un rebaño de leche, el criar los reemplazos le da más garantías al productor, pero también tiene una significancia económica. Es económicamente más confiable y más acertado hacerlo en el propio predio que comprar a ajenos. Entonces, si tenemos en cuenta lo que planteamos al inicio como meta final de un programa de cría de vaquillas de reemplazo, sí tenemos que tener en consideración algo bien interesante, y aquí es donde hay que tener ojo porque, como les decía yo antes, no por mucho madrugar amanece más temprano. Pero si nos demoramos demasiado, se nos pasa la micro y no llegamos a ninguna parte, ¿ya? ¿A qué me refiero? En que hay una meta clara de la cual, la que debe ser la edad a primer parto en una hembra lechera, en una vaca lechera. Y esto es que tenga un parto, ojalá a los 24 meses de edad, con un rango de entre 23 a 25 meses. Ese es el rango de edades y edad en particular que se consideran ideales como primer parto para una vaca.
Este rango de edades para primer parto concilia muy bien y respeta de alguna manera las velocidades de crecimiento sin ejercer un estrés de crecimiento en el animal, sin apurar a la ternera para que crezca más rápido de lo que fisiológicamente o fisiológica y anatómicamente el animal es capaz de soportar. Si uno le pone una velocidad de crecimiento y eventualmente alimenta o pretende vía alimentación apurar el crecimiento de la hembra, va a tener resultados desastrosos en el desarrollo de ese animal y que luego se reflejan en desastres productivos. Lo mismo que si me demoro demasiado, o sea, si yo no me preocupo y espero y vengo a prácticamente a encastar a la hembra a los 2 años de edad, encastar a los 2 años, y yo estoy diciendo que ojalá el parto sea a los 2 años, pero como ocurre en muchos lugares, el encaste viene a ocurrir a los 20, a los 22 meses, a los 23 meses, y eso significa que los partos son alrededor de los 30 meses. Entonces, partos más temprano que 22 meses o partos que son mucho mayores a 30 meses son absolutamente negativos para la vida productiva de ese animal. Una, porque lo presioné tanto que probablemente la estructura anatómica del animal no tenga un desarrollo lo más sólido posible, y además hay algunas otras razones que tienen relación con el desarrollo de la glándula mamaria. Y en el caso de los 30 meses es porque ya se demoró tanto que pierde la oportunidad de usar prácticamente un año de vida productiva. Y como hemos dicho, esta etapa de la vida de la vaca lechera o de la futura vaca lechera es una etapa improductiva en la cual se recurre a gastos en alimentación, gastos en manejo, gastos en sanidad, y que no nos están dando ningún regreso, ningún retorno económico. De ahí entonces que en función de lo que los expertos han hecho y han evaluado y han monitoreado de distintas maneras, es que justamente este rango de 23 a 25 meses es el rango ideal, siendo tal vez la edad ideal, si uno dijera un número específico, 24 meses. Es decir, 2 años. Entonces, desde el punto de vista de lo que significa obtener una hembra de reemplazo y que tiene que ver con lo que estoy gastando para producirla, bueno, también tengo que tener en cuenta en qué gasto, cuáles son mis mayores gastos o cuál es la estructura de costos de una producción, de la producción de una hembra de reemplazo. Aquí este es un trabajo hecho por investigadores de La Platina, la estación experimental que está frente a la facultad, que en sus tiempos tenía una unidad lechera. Era fenomenal porque ahí íbamos como si estuviéramos en nuestra casa. Agradezco desde ya al doctor Pedraza, autor de este estudio. Lamentablemente él ya no está acá con nosotros en este mundo, él falleció hace unos años atrás. Él era súper gentil y nos dejaba entrar a ver la lechería. Avísame, me decía, nomás cuando vengas. Y yo entraba y era como si estuviéramos en casa. Echo de menos eso. Bien, entonces, si vamos a la estructura de costos, por ejemplo, de los costos totales, ellos calculaban que el valor de obtener la ternera, ¿y a qué me refiero con obtener la ternera? La ternera que nace y que luego se convierte en vaquilla. Bueno, todo lo relativo a la dosis de inseminación, al gasto de alimentación que le corresponde a la ternera en la vaca, gastos sanitarios, en fin, todo eso llevaría un 30%. Alimentación de este animal hasta que pare, 50%, 50,5%. Manejo sanitario de la ternera y vaquilla según la etapa en la cual esté, 3,1%. Manejo reproductivo,
5,5%. Mano de obra, 3,8%. Costo financiero, 7,1%. Bueno, ustedes en esa época ni siquiera pensaban en nacer. Pues, probablemente sus papás ni siquiera pensaban en casarse. El costo financiero en esa época era mucho más alto de lo que es el costo financiero de hoy día, que seguramente está en torno al 2 o 3%, si acaso. Eran tiempos distintos, eran tiempos difíciles, tiempos de recesión mundial y tratando de salir de esa recesión tremenda que fue de los años 82, 83. Por eso ese costo financiero tan alto. Pero creo que lo que más salta a la vista acá es el costo de alimentación. Y vamos a ver que en la medida que mientras más nos demoremos en llegar con un animal a parto, ese es el rubro que más nos va a estar llorando. ¿Por qué? Porque el animal tiene que comer, hay que alimentarlo. Si se demora en alcanzar la edad y si yo no lo manejo bien, voy a tener que seguir gastando porque el resto probablemente sea casi lo mismo, algo más de mano de obra porque tengo que gastar mano de obra en alimentarlo. El resto poco cambia. De acuerdo a antecedentes, y aquí hay algunos matices dependiendo del lugar del mundo donde estemos, pero fíjense, a pesar de que hay matices, alimentación, 55%, casi lo mismo que lo que reportaba Chacón y Pedraza en el 84, Florida da cuenta en el 91 de 55% la alimentación. Mano de obra, 22%. Bueno, esto es así. Estados Unidos siempre ha tenido una mano de obra muchísimo más cara que la mano de obra chilena. Interés bancario, 13, bastante alto. Y pérdidas veterinario, 4,7, pérdidas en caste, mantención, 5,7. Pero lo que aquí salta a la vista, y que de nuevo es consistente con lo que se informa en Chile, 55% a alimentación. En Canadá, dan cuenta de datos más recientes, 2010. A ver, producción, compra de alimentos, mano de obra, impuestos, mano de obra, mantención de construcción, veterinario. Bueno, aquí esto está de una manera un poco distinta, pero definitivamente, si podemos decir alimentación y que tiene que ver con compra de alimentos, 19 más 9 serían 28. Bueno, al final son los dos rubros que se llevan mayor proporción del punto de vista de lo que es la crianza. Según datos de otro autor, alimentación 59%. Y según sus cálculos, eran alrededor de $50 por mes para obtener una vaquilla. Y mantengan este dato en mente, $50 por mes. ¿Qué otra cosa uno puede dar? Si uno hace un resumen de costos de crianza según la etapa, bueno, vamos a ver que hay una etapa de dieta líquida. Todo animal de origen mamífero, cuando nace, consume una dieta que es láctea, ¿ya? Al pie de la vaca o no. En el caso de la producción lechera, los animales no se crían al pie de la vaca. Hay que criarlos de manera artificial. Pero no porque se críen de manera artificial no se les da leche o sustituto lácteo. En esta etapa, que dura al menos 60 días o en general 60 días, es dieta líquida. Y el valor de esa dieta líquida son alrededor de $103, que es la etapa más cara. Si uno hace un cálculo por día, esta es $1,7 por día, si no me equivoco, versus lo que pueden ser acá, por ejemplo, del destete a las 400 libras, que son 400 libras son 200, un poco menos que 200 kilos de peso vivo, son 227 días, $277, es un pelín más de $1, y aquí son casi $2 en la dieta líquida. Acá es mucho más barato. Entonces, en la medida que
el animal es más adulto y está siendo alimentado aquí con una mezcla de forraje concentrado, y aquí ya prácticamente entre las 400 libras y el encaste al parto básicamente es una alimentación a base de forraje, es mucho más barato. Los números son más grandes porque los periodos son más largos, pero este es el periodo más corto, el de la dieta líquida es el más corto y es el más caro, es la etapa más cara. Entonces de ahí es que la idea es que esta sea lo justo y necesario. Lo justo y necesario para poder permitir que esta ternera que nace como no rumiante se transforme lo más tempranamente en rumiante para que pueda utilizar alimentación más sólida, ¿ya? Llámese concentrado, llámese un poco más adelante forraje. De acuerdo a algunos datos que da justamente hay un boletín INEA elaborado por gente de Remewe básicamente y algunos integrantes de Carillanca, calculan que la distribución de costos de alimentación para un parto a los 24 meses en la zona sur de Chile, teniendo en cuenta el calostro, se le asigna un 1%, a la leche un 13%, el concentrado inicial un 6%, si sumamos ese calostro, esa leche y ese concentrado inicial, nos lleva a que el 17% de los costos de producir una vaquilla se gastan en los 2 primeros meses de vida del animal. Y el 83% restante se distribuye en los 22 meses restantes hasta que pare. Entonces, de nuevo estamos en presencia clara de que, y evidente, que la parte de la crianza con dieta líquida es la etapa más cara de la producción de una hembra de reemplazo a los 24 meses. Y conforme nos vayamos alejando, por así decirlo, de la edad ideal, aquí hay un trabajo realizado, si no me equivoco, es por un autor, ay, se me fue de poner la cita. Bueno, tomando en cuenta la edad de primer parto y de lo que recién estábamos conversando, se indica que ojalá la edad ideal estuviera entre 23 a 25 meses con una edad óptima a los 24 meses. Bueno, aquí hay cálculos entonces para edades a primer parto de 23, de 26, de 32 y de 34 meses. Y vemos que en general el encaste es lo mismo, es la dosis de semen, en fin. Esto es en dólares, ¿ya? Mortalidad 26, 28, 30, bueno, en la medida que, claro, pasa más tiempo, hay muchas más posibilidades de que haya una mortalidad acumulada que sea un poquitito mayor. Pero, y el alimento, obviamente que el animal tiene que comer. Entonces, si yo tengo una edad de primer parto a los 23 meses, la magnitud del costo de la alimentación de esa hembra obviamente es menor que si esa hembra pare a los 26 meses o a los 32 o a los 34. Fíjense, entre que pare a los 23 meses, 602 versus 729, o sea, tenemos prácticamente 127 dólares de diferencia solamente en alimentación. También hay gastos en mano de obra, otros prácticamente 100 dólares en mano de obra. El interés bancario, ¿ya? Tenemos aquí prácticamente otros 60 dólares o 50 dólares. Mantención de infraestructura, ocupada porque necesito tener más espacio, mayor número de corrales, en fin, para poder aguantar estos animales que están en esta etapa improductiva, a lo que le agregamos entonces otros 10 dólares más casi. Veterinario y drogas, le agregamos prácticamente otros 20 dólares más. Y eso hace entonces que, así si comparamos el valor total de que una hembra para a una edad ideal de 1.074 dólares, si lo hace prácticamente 10 meses después, el valor
el costo de esa crianza ha subido en prácticamente $200. Y $200 cuando empezamos a multiplicar, si ustedes multiplican fácilmente, son $200. Si fuera un 20% de reemplazo, probablemente en un plantel que tiene estas complicaciones no sea 20%, pero hagamos las cosas fáciles. Son 20% de reemplazo, serían 20 vaquillas. Y dijimos que tenemos un exceso de prácticamente $200, hagámoslo fácil, ya, por $200, son $4.000 que el productor está gastando de más en ese reemplazo, en obtener esas 20 hembras de reemplazo, por no hacerlo bien, por atrasarse, por demorarse 10 meses. $4.000. Que si la hembra hubiera entrado en producción, probablemente ya estaría en producción, estaría produciendo leche y las tendría como ganancia. Entonces, de ahí que, a ver, pregunta. Claro, sí, pues, si ustedes multiplican hoy día el valor del dólar que tiene hoy, claro, son unos 3 millones de pesos prácticamente. ¿Sí? Y es por eso que hay que saber usar la calculadora y tenerla en la mano. Y cuando uno dice, bueno, vamos analizando las cosas, hagámoslas simples. Pero probablemente ese productor que tiene esa manera de criar los animales probablemente necesite un reemplazo un poco mayor. Así que seguramente las pérdidas deben ser más que $4.000. Pero hay que ponerlo en la dimensión porque es la única manera que impacte. Ya, ok. Entonces estamos claros que mientras más nos demoramos, más gastamos y es gasto. Ese rebaño no está produciendo. Entonces, de acuerdo a lo que calculan los especialistas de Wisconsin, que seguramente eran los mismos de la diapositiva anterior, ellos calculan costos variables, fijos y totales entre el periodo de 0 a 24 meses, pensando en una aparición a los 24 meses y por sobre los 24 meses. Y esto lleva entonces a un cálculo aproximado de $1.200, que es lo que valdría una vaquilla al parto. O sea, una vaca que pare, ese sería el costo de producción, unos $1.200. Que hoy día en pesos chilenos serían prácticamente $1 millón, según el precio del dólar. Y que implica que básicamente son alrededor de $49 por mes el valor de crianza. Y por sobre los 24 meses, ellos hacen un cálculo y llegan a un valor de $50 por mes, por sobre los 24 meses. Entonces, por cada mes que se demore una vaquilla en parir, por sobre los 24 meses son $50 extra. Si estamos pensando en un rebaño de 100 de vacas donde hay de 100 y donde hay que reemplazar 20, eso significa 20 vaquillas, al menos. Y 50 por 20, 50 por 20 son $1.000. Son $1.000 mensuales. ¿Sí o no? A ver. 20 por 50. Me tengo que sí, $1.000. Entonces vamos tomándonos las cosas con un poco más de calma. Es por eso que hay que recomendar que el manejo de la crianza debe de hacerse de la manera lo más responsable posible. ¿Por qué? Porque aquí estamos metiendo plata en la alcancía. Estamos, claro, invirtiendo a futuro, pero todo tiene un margen. Y es por eso que, desde el punto de vista fisiológico y aptitudes productivas y longevidad y una serie de cosas que se relacionan, entre otras, con el tema del bienestar animal, es que la edad a primer parto óptima sea a los 24 meses. Ni mucho antes ni mucho después. Lo más antes, tal vez un mes antes, pero no más. No sería conveniente encastar un animal antes de los 14 meses de edad. Apurar un animal para encastarlo antes de esa edad no es fisiológicamente recomendable.
y por lo tanto va en contra de lo que sería la integridad fisiológica, anatómica, la capacidad de poder salir adelante como corresponde. Probablemente esa sea una vaca a futuro que no tenga una mayor longevidad ni tampoco necesariamente más productiva. Y se acuerdan que yo les decía, volviendo al tema, que $50 se acordaran de los $50 que este otro autor calculó. Él calculaba $50 por mes. Bueno, datos realizados por otros autores llegan exactamente a la misma conclusión. Y información dada por otros, por Tosser y Hendricks en trabajos más tempranos, donde tal vez son los autores que en tiempos más recientes han cruzado una serie de variables que dan cuenta de qué significa criar animales, llegar a la edad de parto determinados, en fin, ¿cuánto sale? ¿Cuánto cuesta? Y aquí ellos, por ejemplo, en este cuadro tienen precios o costos en dólares conforme tasas de reemplazo crecientes, desde un 15% a un 40%. ¿Qué significa 15%? Que de 100 vacas tengo que reemplazar 15, y en el 40% que de 100 vacas debo de reemplazar 40. Eso significa que tuve que eliminar 40. Ay, Dios mío, no sé qué puede estar pasando en un rebaño con esta tasa de eliminación. Ciertamente no están haciendo las cosas bien. Debe haber algún problema serio. Aquí hay que ponerle ojo. O sea, si a ustedes les dicen tasa de reemplazo tan alta, pregunten por qué. Salvo que, ojo, como ocurrió acá o como ha ocurrido en Chile cuando los productores se enfrentan a una situación de eliminación por condición sanitaria, porque les exigen que sean libres y la mejor manera es eliminar animales, pueden tener una tasa de eliminación tan alta, ¿ya? Si no es esa la razón, bueno, tienen que buscar, porque en realidad es mucho, ¿ya? Lo habitual es estar aquí entre el 20 al 30%. Son rangos más sensatos, más probables de encontrar a nivel productivo, como rangos más normales, ¿ya? Y entonces ellos toman estas tasas de reemplazo y las condicen con tasas de mortalidad predestete, con tasas de 5%, 10, 15, 20 y 25. Ahora, si uno piensa en cuáles son las tasas de mortalidad predestete, uno debiera estar acá, 5, 10%, no más bajo ninguna circunstancia. En general, al menos a nivel nacional, no es más alto, ¿ya? Entonces aquí tenemos que el costo del reemplazo de un rebaño que tiene un 15% de reemplazo y un 5% de mortalidad es de $16.000 por vaquilla. Claro. No, el costo total, no, es el costo total, perdón, el costo total de todas las vaquillas para ese reemplazo, ¿ya? Pero si es el 20%, aunque sea el 5% de mortalidad, el costo aumenta y aquí entonces uno se da cuenta que va creciendo, pero cuando uno se va quedando, cuando la tasa de mortalidad va aumentando y es muy alta, los valores no son altos, no son tan altos, empiezan a caer. Y empiezan a caer no porque se haga más barato, es porque sencillamente no hay suficiente para poder tener animales para reemplazar. ¿Mm? O sea, en este caso, lo que sea logre producir como hembras de reemplazo no van a ser capaces de reemplazar a las que se iban. Entonces, en ese caso, ¿qué hace? ¿Qué haría el productor? ¿Se achica? Es una opción. O lo otro es que tiende a dejar animales que tendrían que irse y los deja en el rebaño. Y si es así, lo más probable es que va a acrecentar los problemas que tiene dentro del rebaño. ¿Se entiende por qué o no? No, No, yo no entendí eso. me perdí. Te perdiste, sí. Mira, lo ideal es siempre para estos efectos de ejemplos y para que salga más fácil de entenderlo, trabajar con las 100 vacas. Un rebaño de 100 vacas. ¿Por qué? Porque es fácil. Una tasa de reemplazo de 15% significa que de las 100 vacas tengo que reemplazar 15. Y una de 40% significa que tengo que reemplazar 40, ¿sí?
Entonces, si de las 100 vacas que nacen, y la ponemos un 80% de fertilidad, nacen ya 80 animales, y la mitad pueden ser hembras y la mitad pueden ser machos. Me estaría quedando prácticamente con unas 40 hembras para criar. Pero si de esas 40 hembras que yo tengo una mortalidad del 5%, 5 por 4, 20, pierdo 2. Crío 38. Pero si de esas 40 hembras se me muere el 25%, pierdo 10, ¿no es cierto? Me quedo con 30. Y por lo tanto, esas 30 son las que crío, que son menos que las que crío acá, si es que es un 10% solamente de pérdida. 10 por 4, si son 10% y pierdo 4, por lo tanto aquí estoy criando 36. Y por eso que mis valores son más altos. ¿Ya? Y acá se me caen porque las mortalidades predestetes son muy grandes. Entonces ustedes aquí lo que tienen que calcular es con cuántas hembras se están quedando para poder reemplazar a estas. Y tiene que ver con las que disponen. En este caso, cuando la tasa de mortalidad predestete es un del 25%, estarían teniendo 30 hembras para criar. Versus acá, si tienen un 5% de mortalidad, 5 por 4, 20, se les mueren 2, tienen 38 hembras para criar. Y es por eso que aquí el valor de la crianza, en términos generales, es más grande porque tienen mayor número de animales que están criando. El precio se les va aumentando porque al final son mayor la cantidad de hembras que tienen que reemplazar. Y acá no les alcanza, porque las hembras se les fueron muriendo, por eso que es menor que el 20%. Pero estas son situaciones extremas, ¿ya? Ya, no se compliquen por eso, porque si no al final se van a entrampar en algo que no necesariamente tienen tanta importancia. Ok. En relación a, esto también es un resultado del boletín que publicó en línea, donde toman algunos parámetros teniendo en cuenta tal vez un poco la realidad chilena, la realidad del sur, con valores a abril del 2014, y lo que ellos hicieron fueron comparar también qué significa con la estructura de costos criar hembras que paren a los 24 meses, a los 30 y a los 36 meses. Y ustedes pueden darse cuenta que el cambio, el precio para el valor de esa fecha de 575.993 pesos por hembra, subía a 580.333 pesos si paría a los 30 meses, con un incremento entonces del 1%, pero si la hembra se demoraba y paría a los 36 meses, el valor era de 710.328 pesos, que comparado con una hembra que paría a los 24 meses, tiene un incremento de valor de un 23%. Además, con lo que implica que si aquí el animal que entra a producción a los 23 meses, hay una ganancia productiva porque este animal entra un año antes a producción. Y este animal entra 6 meses antes a producción si lo comparamos con el que para 36 meses. Por lo tanto, estos animales que paren antes, que paren a los 24 o a los 30 meses, están teniendo una vida productiva como vacas lecheras, que implica un ingreso al plantel. Y acá, en el caso del animal que se demora tanto, no hay ingreso al plantel. Por lo tanto, hay un incremento del valor del animal de un 23% más caro y sin un ingreso. Sin ningún ingreso en circunstancias que podía haber tenido un ingreso por producción si es que hubiera parido a los 24 meses o si hubiese parido a los 30 meses. Aquí justamente y del mismo estudio comparan lo que es un parto a los 24 meses y otro parto a los 36 meses
El parto a los 24 meses, cría y recría, el costo 576.000 pesos, cero ingreso, porque es una etapa improductiva, por lo tanto, beneficio negativo. Primera lactancia, costo de producción 500.000 pesos, ingreso 780.000 pesos por venta en leche, beneficio 780 menos 500, 280.000 positivo. Segunda lactancia, igual costo, pero por efecto de incremento productivo por la curva de la lactancia, ya de paso de primera a segunda lactancia, 1.300.000 menos los gastos de producción, 800. Entonces, si haces la suma del ingreso negativo de la crianza más los beneficios de la primera y segunda lactancia, beneficio final del periodo, al final de la segunda lactancia, 504.000 pesos. Pero si eso lo llevas o se lleva a un primer parto a los 36 meses, la crianza y la recría es más alta, 710.000 pesos, y se lleva a la primera y segunda lactancia lo mismo, pero al hacer la suma, el beneficio al final del periodo, es decir, a los 36 meses, es solamente de 370.000 pesos. O sea, por donde lo miren, demorarse tanto en que las hembras paran no es negocio. Eso es en simple castellano. Lo mismo acá, si uno lo lleva y pone aquí en 25 meses, la edad óptima, cada vez en que uno se demore un mes más en alcanzar la edad del primer parto, está la proporción de incremento de los costos. Si uno eventualmente hace que las hembras paran antes de esos 25 meses, a los 24, 23, 22 o 21 meses, que sería, en mi opinión, un poco irracional y no recomendable, por supuesto, los costos bajan, porque el tiempo, el periodo también baja. Pero, ojo, estos dos datos no son fisiológicamente, la conjunción de anatomía, fisiología, de una serie de otras cosas, no son viables, no le otorgarían longevidad a ese animal, ¿ya? Tendrían consecuencias productivas. Ahora, la cantidad de reemplazos a criar va a depender de una serie de factores. Son las 15:42. ¿Quieren hacer un recreíto? Sí. ¿Sí? Ya. 10 minutitos, ¿ya? Ya. Entonces, la cantidad de reemplazos a criar va a depender de varios factores. Ya comentaba recién de que, por supuesto, tiene que ver con la cantidad de hembras de reemplazo o las hembras que tengo que reemplazar. Pero también va a depender de la fertilidad del rebaño, cuántas hembras están naciendo. Es distinto el número de animales que crío si la fertilidad del rebaño es de un 90, de un 80 o de un 70, o exageremos una situación de un 60%. Eso significa que de 100 estarían naciendo 80 o 70 o 60 animales. Como aquí las que siguen en el camino básicamente de interés para la lechería son las hembras, y tenemos 50% posibilidades que nazcan machos y hembras. Es decir, si el rebaño tiene una fertilidad del 80% y nacen entonces 80 crías, 40 serán machos, 40 serán hembras. Son las hembras a las que tenemos que tener en consideración para poder calcular o saber cuántas vamos a criar. Entonces, mientras mejor sea la fertilidad del rebaño, va a ser mayor el número de hembras que se crían. Lo mismo que si la vida productiva del rebaño es larga y las hembras permanecen más tiempo en el rebaño, las tasas de reemplazo son menores. Eso también me da la posibilidad de que se críen más hembras. La mortalidad en la crianza y la mortalidad entre los 6 meses y el primer parto también tienen importancia. Obviamente, pues si las mortalidades son altas, se me van a morir parte de las hembras y obviamente no las voy a poder criar. También la edad del primer parto. Mientras más larga sea la crianza, son mayor cantidad de hembras a las que tengo que estar criando. Y también
la intensidad de selección, es decir, la posibilidad que yo tengo de elegir. Si tengo mucho o tengo poco. Si tengo, a ver, si tengo 40 hembras disponibles y tengo que reemplazar 40 versus tengo 40 hembras a parir o 40 vaquillas y tengo 20 que reemplazar, ¿en qué caso puedo hacer mayor intensidad de selección? ¿Dónde puedo hacer mayor selección? ¿En el caso 1 o en el caso 2? Tengo en el primer caso 40 hembras y tengo que reemplazar 40 vacas. Y en el segundo caso tengo 40 hembras y tengo que reemplazar 20 vacas. En el segundo, muy bien, Alison, muy bien. Ah, ¿por qué se eliminarían hembras entre los 6 meses y el primer parto? Bueno, una porque puede haber mortalidad propia, o sencillamente son animales que pueden haber tenido algún problema de crecimiento, algún problema morfológico, algún problema sanitario, o que no crecen a alguna velocidad esperada, en fin. Pero en general uno más o menos trabaja con lo que es el concepto de mortalidad en su conjunto, y uno espera que esa mortalidad entre el nacimiento y el primer parto no sea más de un 10%. Y rara vez es superior a esa cantidad. En realidad, al menos en Chile, los tenores de mortalidad son bastante bajos. Hay buen trabajo con los animales. ¿Ya? Entonces, bien, claro, en el caso del segundo ejemplo es el que tiene, ¿por qué? Porque tiene dónde elegir. De eso se trata la intensidad de selección. Si yo no tengo espacio a elegir, no tengo ninguna intensidad de selección. Entonces, vamos a ir viendo algunos gráficos, algunas tablas. En este caso, tenemos un plantel que tiene una distribución uniforme de partos al año, y eso significa que hay 3 partos por mes, 3 partos por mes, y la edad del primer parto se puede dar en 2 instancias, a los 23 o a los 33 meses. Y derivado de que hay 3 partos por mes y la crianza dura 2 meses, es que en general en un año hay 36 terneras en crianza. ¿Ya? Entonces vamos a la primera línea. Terneras de 0 a 6 meses, en un intervalo de 6 meses, si se crían 3 partos por mes, serían 18 hembras las que están en esa categoría. ¿Ya? Si eso lo llevamos de 7 a 12 meses, serían también un intervalo de 6 meses, 3 hembras que se crían o 3 partos que se crían, serían 18. 18 más 18 son 36. Por lo tanto, la crianza por año correspondería a estas 36 hembritas. Ahora, si en el rango de edad de vaquillas de 13 a 23 meses que se preñaron a los 14 meses, eso significa que estas hembras van a parir a los 24 meses y por lo tanto serían solamente 33 hembras. Y si esas vaquillas se prolongasen y fuesen encastadas a los 24 meses y paren a los 33 meses, esas serían 30 hembras más. Entonces, si las hembras paren aquí a los 23 meses, en el plantel se crían 33 más 36, es decir, 69. El primer número. Pero si yo me demoro y en vez de parir a los 23 meses, paren a los 33 meses, significa que tengo que aguantar en el rebaño a 30 hembras más. Y eso implica que en el total de la crianza, entre animales en etapas iniciales, intermedias y finales, serían 30 animales más, y por lo tanto 36 más 33 más 30 me dan 99.
Y recuerden que estas 30 extras, si lo valoramos a $50 por mes por 30, son $1.500 extra. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular los animales que están en esta etapa. Después tenemos acá otra situación. Y tiene que ver con lo que conversábamos recién, con la posibilidad de tener reemplazos disponibles para selección. Tenemos un rebaño de 100 vacas con 80% de aparición anual, y de las cuales, pues, por lo tanto, nacen 80 crías, de las cuales la mitad pueden ser hembras, la mitad pueden ser machos. Esto basado en la ley de probabilidades, porque, ojo, hay años en que nacen más hembritas y hay épocas en que nacen más machitos, ¿ya? Entonces, si nacieron mitimota, como se dice vulgarmente, tendríamos 40 terneras nacidas. Y se dan las suposiciones de pérdidas de nacimiento primer parto de un 10%, un 20%, un 30% y un 40%. Esto ya es exagerando las cosas, ¿ya? O sea, llevándolas al límite máximo. ¿Qué implica eso? Que se me van a morir 4, 8, 12 o 16 animales. Si yo los descuento de los nacidos vivos, me quedan como vaquillas de reposición a los 24 meses, o sea, al parto, 36 en el primer caso, 32 en el segundo, 28 en el tercero y 24 en el cuarto caso. Y si esto lo cruzo con índices anuales de eliminación o tasas de reemplazo de 20, de 25 y de 30, es decir, tengo que reemplazar 20, tengo que reemplazar 25 o tengo que reemplazar 30 vacas que abandonan el rebaño, significa que si yo tengo que reemplazar 20 y tengo 36, yo tengo aquí la posibilidad de ejercer una presión de selección mucho más alta, porque elijo 20 de 36. Me sobran 16. ¿Y qué hago con ellas? Puedo hacer negocio, las vendo. Salvo que a lo mejor quisiera crecer y diga, oh, tengo buenos animales, a lo mejor me conviene crecer y en vez de venderlas, tal vez las dejo y aumento mi tamaño de rebaño. Pero si no, las vendo. Pero tengo la oportunidad de elegir. Tengo de las 36, elijo 20. Me sobran 16. Seguramente las que menos me gusten, las que menos satisfagan a mi plantel. Y las voy a vender, las va a comprar alguien. ¿Sí? Y lo voy a sacar a buen precio. Es una buena manera de ingresar dinero al sistema. Pero sí, con esas 36 me enfrento a una situación de que la tasa de reemplazo es de 25, ya mis libertades para elegir se reducen un poquitito. Y si la tasa de reemplazo es un 30%, que no es nada extraño, es una tasa relativamente normal, de 30 versus 36, aquí ya casi como que me estoy quedando con lo que tengo. Apenas me sobran 6. Entonces, en la medida que la mortalidad, por ejemplo, sea mayor, la cantidad de vaquillas que voy a tener disponibles sobre las cuales elegir van a ir siendo menores. Y en la medida que la tasa de reemplazo sea mayor, las limitaciones van a ser más altas. Y fíjense que aquí, en este caso, 30% de eliminación o de reemplazo, si tengo 28 vaquillas, ya no tengo suficiente, me faltan 2. Y si fuera este otro caso, el último, con el 40% de mortalidad, nacimiento, primer parto, ya con 25% de reemplazo, me faltarían vaquillas, me faltaría 1. Y si fuera el 30% de reemplazo, me faltarían 6. Aquí en estos casos ya estoy en problemas. Y de hecho aquí ya con un 20% de mortalidad y 30% de reemplazo, apenas tengo dos, así como quien dice, para elegir. O acá con 30 y 25, 3 nomás. O sea, no es mucho lo que puedo hacer, no es mucho donde puedo escoger. Entonces, ojo, que va a depender de alguna manera que se cumpla este tema de 50% de probabilidades. Cuando tengo más machos que hembras, estoy mucho más ajustada y es por eso que tenemos que hacer un esfuerzo grande de
minimizar las pérdidas nacimiento primer parto. Tenemos que hacerlo bien. Y afortunadamente los indicadores nacionales dan cuenta de que estamos bajo esa cifra. Y que si bien 20 a 30% son cifras relativamente fáciles de encontrar en el terreno, bueno, nos vemos que ya con 30% y 10% de mortalidad estamos como bien al justito. Después, aquí ya se pone un poco más complejo, no se asusten por estas tablas. Apuntan básicamente de la misma manera en como estábamos en la tabla anterior, pero la única diferencia acá es que esta tabla muestra cuántas vaquillas me faltan para completar el reemplazo que necesita el plantel para una tasa de reemplazo de 15, 20, 25, 30, 35 o 45 o 40%. Estas serían las tasas de reemplazo. Considerando un lapso interparto de 13 meses, un lapso interparto de 15 meses y con tasas de mortalidad predestete, ¿ya? Con tasa de mortalidad predestete de 5, 10, 15, 20 y 25. Lo mismo acá. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos cruzando? Fertilidad a través del lapso interparto y tasa de mortalidad. Entonces, a igual tasa de mortalidad predestete, 5%, ¿ya? 5%, pero con un lapso interparto mayor, ya con un 25% de reemplazo, me faltan vaquillas. Y si es un 30%, me faltan 6 vaquillas. Y si es un 35%, me faltan 10 vaquillas. Y fíjense que un 5% de tasa de mortalidad predestete es una buena tasa de mortalidad. Y con 15 meses de lapso interparto, que no es, a ver, 15, 9, 6 meses, sí, un poquitito, sí, un poco largo. Piensen que son 6 meses de lapso parto preñez en ese caso, un lapso interparto de 15 meses. Con un 25% me estaría quedando corta. Pero si yo me muevo acá arriba y el lapso interparto es de 13 meses, 5%, en una tasa de eliminación de 30, me estarían faltando 2 hembras. Entonces lo que muestra esta tabla es básicamente que al mayor mortalidad predestete y a mayor número o a mayor tasa de reemplazo, si el lapso interparto es mayor, me van a faltar más tempranamente vaquillas para poder reemplazar a todas las que se necesitan. Entonces, todos estos números que aparecen acá son las hembras que me faltan. Después, pasé la... y esta es edad primer parto. Es que estas dos tablas son bien parecidas. Esto es lo mismo, tasa de reemplazo acá arriba, tasa de mortalidad predestete, pero considerando edad primer parto 24 meses y edad primer parto 25 meses. Lo mismo, ¿cuántas vaquillas me van a faltar? Los números que aparecen acá son cuántas vaquillas me van a faltar para poder completar lo que necesito reemplazar. Y tomando como referencia las 100 vacas porque es más fácil para hacer el cálculo, ¿ya? Entonces, si se trata de una edad primer parto de 24 meses, no tengo problemas con un 5 o un 10 o un 15% de mortalidad en la medida que la tasa de reemplazo no pase de 25%, o en el caso de 5% de tasa de mortalidad con 30% de reemplazo. Tendría vaquillas suficientes. Pero si a 5% de mortalidad tengo un 35% de tasa de reemplazo, me faltarían 5. Y si fuera 40, me faltarían 10. Si la edad primer parto se demora un mes más,
y yo comparo, por ejemplo, 5% de mortalidad con 5% de mortalidad, a una tasa de reemplazo de 30%, ya me faltarían terneras, me faltarían 2, cosa que si se trata de edad primer parto, tendría suficiente, no me faltaría ninguna. ¿Ya? Si fuera los 35%, me faltarían 7 para una edad de primer parto más tardía, que si fuera los 24 meses, donde me faltarían solamente 5. Entonces ustedes pueden después, yo les voy a subir el PDF del PowerPoint, lo pueden revisar, pero para que vean cómo la edad primer parto, la fertilidad, la tasa de mortalidad son factores que van a estar afectando el número de animales que se crían y también el número de animales de reemplazo disponibles para poder hacer ese reemplazo, o de lo contrario, cuántos podrían estar faltando. Y cuando se trata de situaciones en que los manejos se realizan mal y que implican tasas de reemplazo muy altas, que están asociadas, por ejemplo, a mala reproducción y a problemas de mortalidades altas, bueno, vamos a estar en circunstancias complejas porque no vamos a lograr tener el número de animales suficiente que nos permitan reemplazar a todas las que se van. Entonces, en muchos casos lo que pasa es que el productor no quiere achicarse y dice, ay, pero yo debiera de eliminar tales o cuales por tales razones. Y ve que no tiene con qué reemplazarlas y las tiende a mantener en el plantel. Y si las tiende a mantener en el plantel, lo único que hace es aumentar los problemas en los cuales está sumergido. Entonces, a lo mejor valdría más la pena que hiciera el sacrificio, limpiar el sistema y tomara nuevas medidas y enfrentar a la situación de una manera distinta, un poco más frontal, para no perpetuar animales que tienen problemas en el rebaño y que es más vale que se vayan del mismo. Aquí hay algunas fórmulas que siempre sirven para hacer algunos cálculos y uno dice, pucha, ¿cómo puedo calcular cuántas vaquillas necesito para reemplazar? Claro, la doctora nos pone todos esos cuadros y lo único que hacemos es enredarnos en los cuadros. Bueno, hay otros autores que parece que fueron estudiantes alguna vez y elaboraron algunas fórmulas que les ayudan y por eso se las pongo acá. Entonces, Goodlin, en el 2012, ofrece esta fórmula que dice HS, el tamaño del rebaño, que serían todas las vacas del rebaño, en este caso vacas masa, las vacas totales, las vacas que están en leche y las vacas que no están en leche. ¿Ya? A eso se refiere vacas masa. Y las vacas lactantes son las que están lactantes. Y las vacas secas son las que están normalmente en los 2 últimos meses de gestación, que están esperando a parir. Entonces tendríamos el tamaño del rebaño, acá, HS. Después, la edad promedio al primer parto. Y estamos pensando que edad promedio al primer parto ojalá sea a los 24 meses. Después, CR, cooling rate, tasa de eliminación, que podíamos, como veíamos recién, podía ser el 10, el 20, perdón. El rango normalmente va de 20 a 30, pero puede ser 20, 25, 30, 35, 40, depende del rebaño, ¿ya? Por lo tanto, aquí se pone entonces ese dato, el dato de tasa de eliminación. Y después, NSR, es la tasa de eliminación dividida por la mortalidad de las terneras y de las vaquillas. Entonces, esta NSR, la tasa de eliminación, que es CR, pongámosle 20%, 20, dividida por la mortalidad de las vaquillas, que ojalá no sea más de 10, por lo tanto sería 20 dividido por 10. Y 20 dividido por 10 es 0.2. Entonces, esos datos son los que se anotan acá. Y al realizar esta fórmula, entonces podemos calcular cuántas vaquillas se requieren para reemplazar las vacas eliminadas en un rebaño y mantener el tamaño del rebaño. ¿Ya? Si en la realidad nos sobran, mejor. Podemos venderlas o eventualmente podemos permitir que el rebaño crezca, dependiendo de la decisión del productor. Después, ¿cuántas vaquillas de reemplazo podría yo esperar anualmente en mi rebaño? Entonces,
acá la primera parte de la fórmula dice 1 time period, y es el tiempo, el periodo de tiempo que yo estoy evaluando. Y como estamos trabajando por año, sería un año, 1, ¿ya? Y por lo tanto, acá en la fórmula que estoy reemplazando abajo, el 1 por 1, 1 por un año. Después dice por el tamaño del rebaño, herd size. 100 vacas, 100 vacas. Lo reemplazo acá, 100. Por 12, porque son los meses, 12. Todo esto dividido por el lapso interparto, 13 meses, 13. Relación hembras-macho. Miren, aquí esto es importante porque uno normalmente piensa son 50 y 50, pero dependiendo de las circunstancias, no necesariamente tengo mitad y mitad. De repente hay más o hay menos. En este caso, 55, en función de los datos que tiene uno en el plantel. Después, CM, tasa de mortalidad de las terneras, 10%. ¿Ok? 10% acá. Y como son porcentajes, se ponen decimales. Entonces, este 55 es 0,55 y la mortalidad 0,10, 0,1. Después, la edad al primer parto, 25 meses, en este caso, en este rebaño. Entonces sería 24 dividido por la edad primer parto, 24 dividido por la edad primer parto. Por lo tanto, una vez que resuelve esta ecuación, me da con estos datos de 100 vacas, con 13 meses de lapso interparto, con una relación de hembra-macho de 55, una tasa de mortalidad de 10% y una edad de primer parto de 25, dice que yo podría esperar disponer en mi rebaño de 44 hembras, de 44 vaquillas. Y como vemos, es un... entonces, perdón, este plantel entonces necesita para mantener el rebaño 40 hembras, ¿ya? Y por lo tanto le van a sobrar solamente 4 vaquillas. ¿Qué puede hacer con esas 4 vaquillas? ¿Eliminar más vacas? Podría ser. Podría crecer o bien sencillamente las podría vender. Entonces aquí es donde esta formulita el día de mañana a ustedes les pueden ayudar cuando tienen que hacer un proyecto, cuando tienen que trabajar con un productor. Por distintas razones son bien útiles. Y ya que alguien tiene hecho el trabajo, ¿por qué no usarla? Les resuelven la vida, porque yo he trabajado con ustedes y muchas veces los estudiantes llegan, profe, no me calzan los datos, ¿cómo hago con el desarrollo de masa? Quiero calcular y no logro llegar. Bueno, existen estas fórmulas que ayudan a resolver esos problemas, no solamente a los estudiantes, sino que a uno misma también. Entonces, esto es un cuadro bien obvio. Dice, es el número de hembras de reemplazo requeridas para varios tamaños de rebaño y varias tasas de eliminación. Y aquí tenemos el tamaño del rebaño y aquí está la tasa probable de eliminación por año, de 15, 20, 25, 30, 35, 40. Entonces, si el rebaño es de 30, si mi tasa de eliminación es de 15, necesito 5. Si mi tasa de eliminación es de 20, necesito 6. Si es de 25, necesito 8. Si es de 30, necesito 9. Si es de 35, necesito 11. Y si es de 40, necesito 12. Y así, si es de 30, lo pueden encontrar. Pero esto solamente les dice cuántas serían las que necesitarían. Esto se complejiza cuando cruzamos y agregamos al panorama la edad primer parto, el lapso interparto, la mortalidad, nacimiento de destete, en fin. Este es solamente el referente. Este es un referente que sería la aspiración de, pero que hay que saber llegar a. Y yo creo que vamos, ¿qué hora es ya? Ay, ¿qué hora es ya? Bueno, vamos a quedar aquí, son justo casi las 4:20. Casi las 4:20. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que haya quedado poco claro. ¿O todo muy Profe, claro? ¿Ah? yo tengo una. En los dos últimos tablas que puso, la de lapso interparto y la de. Que Parto, creo que. la edad primer parto. Sí,
Lo que indicaban era cuántas vacas me iban a faltar, cuántas Sí. vaquillas me iban a faltar para empezar, ¿cierto? Sí, Ah, ya. exactamente. Sí. A diferencia del cuadrito anterior que te decía cuántas te sobraban y las que faltaban aparecían con un negativo. En este caso, Sí. los autores lo ponen al revés y ellos dicen cuántas les faltarían. Cuando aparece el 0, quiere decir que sobran, o por lo menos están las suficientes. Porque tal vez de esa manera es más impactante poder denotar en qué momento se produce el quiebre, cuando entras al límite. Y eso es para demostrar que en la medida que la fertilidad del rebaño sea mala, que tus edades a primer parto sean más tardías, que tu sanidad o manejo sanitario sea malo y se te mueran más animales, es que vas a estar entrando en problemas. Y si hay esos problemas, probablemente necesites una tasa de reemplazo mayor. Y cuando eso pasa, el productor está en problemas, porque no va a lograr reemplazar a todo lo que necesita. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Entonces vamos a parar.